Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciado hermano, querido amigo, seguimos este encuentro maravilloso de estudio de la Palabra de Dios. Y aquí en Radio Amanecer en Estudio sentimos un alto honor y un privilegio que el Señor nos da de poder compartir con ustedes estas importantísimas lecciones que analizamos día a día. Para hoy estaremos compartiendo con ustedes Dios ama la justicia. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy dentro del marco de la lección número 12, Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento, 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tremenda lección que nos da este pasaje de la Biblia que, reiteramos, está sirviendo de fundamento para los comentarios de esta semana. Aquí en cabina es un honor, un privilegio saludar a nuestro buen amigo y hermano, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros como cada día en los comentarios a estas lecciones. Pastor, me siento muy bien cuando le saludo en este espacio y quiero extender este saludo para su distinguida familia. Que Dios le guarde siempre. Muchas gracias, mi apreciado amigo, mi hermano. Es un honor también recibir ese saludo afectuoso, tan sincero, y por supuesto que de parte de este servidor lo regresamos con mucho aprecio. Que las bendiciones de Dios puedan inundar su vida y la vida de su esposa. Muchas gracias, apreciado amigo, que Dios le guarde. Amén, amén. Para ustedes, amigos y hermanos, también deseamos un feliz, bendecido día para cada uno de ustedes, que el Todopoderoso les bendiga grandemente y les ayude cada día a llegar a la Canaán celestial. Les invitamos para que podamos hablar con Dios. Querido Padre, muchas gracias, infinitas gracias, porque nos permites poder estudiar tu palabra en esta hora y porque tu Espíritu Santo llena nuestros corazones para que a través de esa palabra nuestras vidas puedan ser transformadas. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios ama la justicia. ¿Recuerda usted, pastor, cuando citábamos a uno de los grandes profetas en términos de contenido, cuando decíamos que Dios espera de nosotros que podamos actuar con justicia para referirnos a uno de los profetas menores? Por supuesto que sí, mi apreciado amigo Pastor Scroggins. Citamos a Miqueas capítulo 6, versículo 8, y quisiera también acotar, pastor, que no solamente Miqueas, los profetas menores, sino que todo el texto bíblico, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todo el texto bíblico resalta lo que es la justicia. No solamente la justicia de Dios, sino también la justicia de Dios impregnada o reflejada en el ser humano para obrar, para juzgar, para corregir, para los gobernantes. En todo el sentido de la palabra, Dios espera una tierra que esté saturada de la justicia divina para ejercer todo el derecho, el dominio, el juicio. Y de manera muy puntual, el salmista David es un ejemplo de Cristo. O sea, se llama modelo, se conoce en la Biblia como tipo, antitipo. El antitipo es Cristo, que es antes del tipo, pero David es un tipo de Cristo. Los salmos dicen que él reinaría con justicia, porque el Mesías, cuando vendría, también debía gobernar con justicia. Pastor, pienso que sus declaraciones nos ponen a tono precisamente con el término de la justicia. La justicia que viene de parte de Dios
debería estar permeando todo el quehacer del ser humano y especialmente en lo que tiene que ver con las instituciones que están encargadas de aplicar la justicia. Por eso, los jueces, los abogados deben empaparse del sistema judicial que se presenta en la palabra de Dios para que bajo la dirección de la inspiración divina y cómo la palabra de Dios enseña acerca de la justicia, porque Dios es justo. En ese sentido, pienso, pastor, que si todos los sistemas jurídicos estuvieran impregnados de la justicia de nuestro Creador, entonces el ser humano viviera contento y feliz. Por supuesto, aquel que ama la justicia, porque las personas que están desviadas de un punto tan importante como la justicia, pues no se sentirían muy cómodos. Y para estar muy a tono con su declaración, quisiéramos citar por lo menos 2 casos en la Biblia con el mismo salmista, el libro de los Salmos, el Salmo 33, verso 5, allí se nos dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Noten ustedes, de la misericordia del Señor está llena toda la tierra. Respiramos, vemos, y en cada movimiento de bondad y de amor, allí está presente la justicia de nuestro Creador. Y en Isaías capítulo 61, verso 8 se nos dice: porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto, por lo tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Solamente una muestra para ver ciertamente cómo se refieren estos 2 autores acerca de la bondad de Dios y el hecho de que Él siempre está obrando con justicia. Es muy importante, pastor, esto que estás diciendo, porque cuando el salmista, de manera específica en el Salmo 33, versículo 5, él habla acerca de que Dios ama la justicia y el juicio. La justicia y el juicio. El término que utiliza tanto el salmista como por lo general en el Antiguo Testamento para justicia tiene que ver con rectitud. La palabra justicia, que es sadak o sedaká, tiene que ver con rectitud en el ámbito de gobierno, al juzgar, al gobernar en cuanto a un reino, sobre las leyes. Y entonces está hablando sobre el rey Mesías davídico, que sería característica de él también. Esta palabra justicia es aplicada también para Cristo. La justicia, la rectitud, los atributos que son inherentes del gobierno divino, del carácter divino. Está hablando que es una causa sobre causa, o sea, causa de causa. Y está diciendo que es realmente un elemento ético del carácter divino, lo que es la justicia. Por eso cuando utiliza la palabra sedaká, en este caso, sedaká quiere decir la rectitud o gobernar, instruir o tener realmente un gobierno bajo la justicia, el principio moral de la justicia. De hecho, quisiera que sepan también que el diccionario asimismo traduce la palabra justicia como un principio moral, un principio que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde por encima de todo, de manera primordial, la justicia y la igualdad. Eso es justicia, esa es la traducción básica de justicia. Y la palabra juicio, que es utilizada en el mismo versículo también, es mishpat, que significa juicio, sentencia, decisión, y que de manera ordinaria está tratando lo que tiene que ver con el uso ético del proceder en cualquier organización, clan o por supuesto sociedad, de manera que el juicio y la justicia van unidos también a la misericordia, que es chesed. Y esta palabra misericordia está ligada con el amor. La palabra chesed o sedek, como es conocido,
muchas veces se traduce como amor, o sea, es una misericordia llena de amor, saturada con amor. Cuando Dios debía utilizar la justicia, usa mucho la misericordia mezclada con el amor, con la bondad, con la solidaridad, la sociabilidad, la gracia, y que son acontecimientos naturalmente que son bondades de parte de Dios. Pastor, al escucharla hablar en esos términos y conforme a las referencias ya que tenemos del libro de los Salmos 33:5 citado, leído a la vez, e Isaías 61:8, notamos allí que el mal despierta en el Señor una justa indignación en favor de toda víctima de la injusticia. Por eso, cuando consultamos la primera parte de nuestra guía de estudio, el autor hace un énfasis bastante interesante donde habla que en todas las escrituras se declara que Dios ama la justicia y odia el mal. En términos humanos, odiar. ¿Qué significa esto? Odiar, en términos humanos, es un sentimiento intenso de una respuesta emocional de repulsa hacia alguien o a algo que provoca el deseo de rechazar o eliminar aquellos que genera el disgusto. Ahí encontramos sentimientos de profunda antipatía, de disgusto, de adversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa, idea o fenómeno, así como el deseo de evitar. Traemos a colación estas ideas en términos humanos porque la idea que dan los versículos citados, Salmo 33:5 e Isaías 61:8, nos está diciendo que Dios odia el mal. Dios está tan identificado con el amor, con la cosa buena, con la justicia, que sencillamente las cosas malas en términos humanos, para aplicarlo, nos dice el autor que Dios odia el mal. Así es que a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos que Dios muestra constantemente su amor, su cuidado por los oprimidos, al tiempo que expresa su justa ira contra los victimarios y opresores. De manera que si hay algo que debemos tener muy en cuenta, conforme al título que estamos abordando, es que Dios ama la justicia, y cuando se dice se obró con justicia, es que hay un pago correcto con relación a las actividades que nosotros realizamos, ya sea buena o ya sea mala. Si es mala, recuerde que como quiera la justicia le va a llegar. Si es bueno su accionar, entonces mucho mejor, porque está obrando en la dirección que Dios espera de sus hijos. Así es. Utiliza el autor de la guía de estudio un término llamado latrocinio. Esta palabra es hurto, sencillamente es hurto. De hecho, en la economía romana o en el mundo romano, greco-romano, sobre todo, el latrocinio tenía que ver naturalmente con el robo específicamente para funcionarios, o sea, tanto funcionarios como para lo que tiene que ver con el asunto público. Cualquier instrumento, cualquier cosa que pertenezca al Estado y se lo robe es un latrocinio. En la economía greco-romana y en muchas economías también, para tanto contemporánea como para ese tiempo. En el aspecto bíblico, pastor y estimados amigos, Isaías parece volver al tema del capítulo 1 de su libro, los versículos 11 al 17, donde Dios respeta la justicia, la misericordia y el amor, y que naturalmente está basado en el Salmo 11:7, donde dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Todo eso va conflagrado con Miqueas capítulo 6 versículo 8, que ya lo citamos, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Nota, ¿qué es lo que Jehová pide de ti? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pareciera ser que son las tres cosas principales que Dios pide del ser humano
y que una vida piadosa se deriva de estas tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Sin embargo, parece que Dios rechaza por completo las meras formalidades del culto. A Dios no le importa tanto un culto vacío, sin sentido, cuando no tenemos esto. Y lo demuestra Pastor en Mateo 23:23. Usted se acuerda cuando dijo: escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y pasáis por alto la justicia, la misericordia y el amor. Y luego dice: todo eso era necesario sin dejar de hacer lo otro. De manera que para Dios lo más importante no es la formalidad de un culto vacío, sino que vayamos con un corazón dispuesto a obedecer lo que Él dice. Ama la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios y hallarás el favor del Todopoderoso. Es emocionante saber cómo los escritores bíblicos, cuando están hablando acerca de este tema, tienen esa armonía. Por eso siempre hemos dicho que cuando se está estudiando algún tema, algún título, alguna expresión, es bueno uno darse una vueltecita por los diferentes autores para complementar lo que uno dice. El otro, pues, puede ampliar esa expresión, y cuando seguimos ahí en el libro de los Salmos, note usted, libro de los Salmos, Salmo 82, es bastante corto y quisiéramos compartir con ustedes cómo se expresa el salmista en esa dirección. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y luego hace una declaración muy enfática, el versículo 2, cuando establece lo siguiente: ¿hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Yo pienso, pastor, que este versículo 2 es un claro mensaje, es una evidencia contundente de que el Señor está llamando a los gobernantes para que obren con justicia, aquellos que tienen la capacidad de poder ejercer la misma justicia, entiéndase, a los jueces o aquellos que están allí en los tribunales. La pregunta inquietante: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y luego dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido, al menesteroso. En tiempo de Israel era muy común de que muchos poderosos se apoderaran de la tierra, de los terrenos del débil, y al huérfano sencillamente no se le daba mucha atención. Y de aquí el énfasis que está haciendo el autor de la Biblia. Hay que tener en cuenta al débil, al huérfano, al que pide justicia, al menesteroso. Tienen que prestarle atención a esto. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones, conforme a lo que dice el libro de los Salmos. En el Salmo 82, que ha sido la lectura de ese capítulo, haciendo un fuerte énfasis en lo que tiene que ver hacer justicia al débil, al necesitado, a los oprimidos, a los pobres de la tierra. De esa manera el Señor se expresa a través del salmista. Algunos piensan que ese Salmo 82 es escrito específicamente para los dioses paganos. Hay una creencia teológica de que en el Salmo 82 se está hablando para que los dioses, los ídolos, los dioses paganos, que naturalmente detrás de ellos había demonios y que estaba exigiendo. ¿Por qué dice esto, pastor, estimados amigos? Porque en el antiguo cercano oriente se adoraba a un grupo de dioses, un número de dioses, mientras que uno principal los presidía. Ahora, en este contexto, los emperadores de ese tiempo también se denominaban reyes, rey de reyes y señor de señores, y esto significaba que los reyes de menor importancia tenían que sentarse
en un concilio, esperando que el principal rey impartiera justicia a todos los reinos y naciones de la tierra. En respuesta a esto, las escrituras también describen a Dios ejerciendo la presidencia en el Salmo 82:1. Por eso este salmo, cuando está hablando de Jehová, está diciendo que Él preside sobre todos los dioses. Y entonces está diciendo que en lugar de Dios presidir sobre los seres divinos que no existen realmente, porque no hay Dios fuera de Jehová, lo que Él hace es que los salmos presentan a Dios presidiendo sobre la congregación de los santos en el Salmo 89, versículos 5 y 6. Por eso son los seres creados quienes observan los santos, su poder creador, Salmo 89, 9, los reverencian y lo temen, versículo 7, caminan a la luz de su trono, versículo 15, y también se regocijan en su nombre, versículo 16. Por eso Dios es su gloria y también es su fortaleza, y esto específicamente es justicia. Obedecer a Dios es justicia, mis amados. Obedecer a Dios es misericordia, es hacer misericordia. Y obedecer a Dios también es humillarse ante Él. Por eso Daniel capítulo 9, versículo 27 dice que Cristo vino a traer la justicia perdurable. Por eso Jesús es realmente el que resalta la justicia, la misericordia, y al humillarse ante su Dios, como lo presenta la kenosis o la humillación, está hablando de un cumplimiento cabal de lo que es la justicia, la misericordia a Dios. Pastor, queridos amigos, es importante, conforme a la declaración de este Salmo 82, da la idea de que las fuerzas demoníacas pueden estar de los jueces y de los gobernantes terrenales corruptos. Esto pareciera ser una declaración muy fuerte, pero es la idea que está presentando la palabra de Dios, la Biblia, en este sentido. Hemos dicho siempre que detrás del accionar de un gobernante, de un juez que vive actuando injustamente, son recomendaciones que provienen de parte del enemigo. Detrás de las decisiones de la persona que obra injustamente está el enemigo de los seres humanos, el enemigo de Dios, que entiéndase, es el mismo Satanás. De manera que, haciendo referencia a todo esto, no es ningún secreto lo que Dios desea y exige de quienes pretenden amarlo y obedecerlo. Lo especifica muy bien claramente en un texto bíblico que hemos citado del libro de Miqueas. El pastor lo ha citado ya 1, 2 o 3 veces. Miqueas capítulo 6, verso 8, e invita en este sentido a todos los hombres para que obren de manera justa. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti solamente, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. De manera que este principio se repite en todas las escrituras, no es un asunto aislado que uno podría decir, bueno, vamos a hablar sobre este tema, no. Es que en los profetas, en la ley y en todo lo que tiene que ver en las Sagradas Escrituras, el tema central es que Dios está interesado que los grandes líderes, los gobernantes, los jueces siempre se interesen en las personas necesitadas y desposeídas. Por eso este salmo, pastor, el 82, es la acusación que Dios hace contra los injustos jueces que gobernaban a Israel. El contenido del salmo tiene que ver con la injusticia que se cometía en el pueblo de Dios. Se lo compuso probablemente en un momento cuando había mucha injusticia, mucha corrupción en la administración judicial, y el salmo se divide en 3 partes. 1. Dios como juez supremo, versículo 1, versículo 2, Dios condenando a los jueces injustos y el juicio corrupto, versículos 2 al 7, y el versículo 3, el salmista está implorando a Dios que proceda a juzgar, versículo 8. El salmo contiene lecciones para todos los hijos de Dios en lo que atañe a su trato mutuo,
para con sus congéneres, naturalmente. Para un estudio comparativo nosotros podemos ver que de manera impresionante y de gran valor, por supuesto, el Salmo 58 está llamando a hacer lo mismo que el Salmo 82. Y es por eso, mis apreciados amigos, que Dios en su palabra en muchas ocasiones llama al pueblo a actuar con justicia, sobre todo en lo que tiene que ver con el trato legal con los demás, el trato judicial. Cuando tengas que juzgar a alguien, hazlo con justicia, porque la justicia es un ingrediente divino, es un elemento del carácter divino, y cuando alguien la utiliza de manera sabia, de manera pudiera decirse como un dechado del cielo, pues está evidentemente obedeciendo a Dios, humillándose ante Él, y está utilizando un rasgo del carácter divino. Amén. Señores, con estas expresiones estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy hemos compartido con ustedes Dios ama la justicia. Esperamos que el Dios Todopoderoso, mediante el Espíritu Santo, esté tocando nuestros corazones y en nuestro accionar en esta tierra podamos siempre obrar con justicia, porque Dios ama la justicia. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias porque pones en nosotros el deseo de hacer tu voluntad. Por eso estamos estudiando estas recomendaciones de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a poner en práctica cada día lo que aprendemos, y muchísimas gracias te damos una vez más por darnos este privilegio de estudiar las Sagradas Escrituras. Guía cada estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.